Saludos, buenas noches, noche del miércoles 5 de octubre, tiempo para un nuevo capítulo de YE, para un nuevo capítulo de La Y Asturiana, el magazine de Es Asturias Televisión. En una jornada esta, declarada Día Europeo, contra las depresiones. Hay que echar un vistazo a las personas que padecen, patologías depresivas y que tienen que ponerse, como siempre recomendamos, en manos de profesionales. Hablaremos de estos y de otros temas a lo largo de estos 90 minutos que ya comenzamos, como siempre, con un llamamiento a la solidaridad con los más necesitados, con el Limón Game o Juego de Limón. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Pues el Limón Game o Juego de Limón es un juego solidario en el que aquellos invitados y colaboradores de esta casa que quieran, ya que como saben es de forma voluntaria, o que dé tiempo durante la entrevista, pues pueden participar y pueden ganar o una estancia maravillosa en Las Caldas Villatermal o contribuir de una manera muy modesta, pero también importante, con un campamento de refugiados tibetanos en India. Bueno, lo veremos a lo largo de la noche, estos y los temas que tenemos preparados para hoy, en un programa que ya comienza, como siempre, con la cabecera. Vamos a hablar de un tema que preocupa y ocupa a muchas personas y es dejar de fumar. Bueno, dejar de fumar, pero no solamente para la población en general, sino también, para un segmento de población, que está afectada por procesos depresivos, en este caso, ya que una terapia de la Universidad de Oviedo, impulsada por la Facultad de Psicología, logra que dejen de fumar más de la mitad de los enfermos depresivos. Bueno, para hablar de esta terapia, para hablar también de lo que tiene que ver con el dejar de fumar, con ese reto que muchos se marcan a principios de año, por ejemplo, o después de vacaciones, se encuentra esta noche con nosotros Roberto Secades, profesor de Psicología de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y junto a él, Alba González, investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues lo primero, ¿en qué consiste esta terapia que ustedes han sacado a la luz? Bueno, pues esta terapia consiste básicamente en la realización de un programa psicológico que no incluye ningún fármaco, ninguna pastilla para dejar de fumar. Simplemente es la combinación de técnicas psicológicas que están dirigidas específicamente al abandono del tabaco, pero también muy importante y un componente central es la inclusión de técnicas que van dirigidas específicamente al manejo de los síntomas depresivos. Claro. Me imagino que para que una persona deje de fumar, lo primero que, aunque sea de perogrullo, lo primero que tiene que querer dejar de fumar. Es decir, no se puede aplicar ninguna terapia ni ningún fármaco, si lo hubiera, si esa persona no está por la labor, ¿no? Sí, bueno, es evidente, ¿no? Para poder dejar de fumar, en nuestro caso aún más, tiene que estar interesada y de hecho activamente buscar ayuda, ¿no? Para abandonar este problema, ¿no? Entonces la motivación es un proceso importante en el abandono del tabaco. De hecho, en nuestro programa de tratamiento incluimos técnicas que van orientadas hacia mejorar la motivación de aquellas personas que, aun habiendo acudido por voluntad propia al programa, pues tienen algún tipo de duda, ¿no? Con respecto a la posibilidad de dejar el tabaco. ¿Y en qué consisten estas técnicas? Las técnicas motivacionales son técnicas que van dirigidas a incrementar la disposición de la persona para engancharse en el programa y sobre todo a plantear todas las dudas que pueda tener la persona en el momento de iniciarse en el programa, como pueden ser también creencias erróneas que existen en torno a la relación tabaco y depresión. Pues, por ejemplo, hay muchas personas que vienen pensando que dejar de fumar va a suponer un empeoramiento de sus síntomas depresivos, cuando no es así. Pero las técnicas psicológicas de corte motivacional tienen sobre todo que ver al principio con la resolución de dudas o
o alguna creencia errónea, alguna distorsión que puedan tener en relación al abandono del tabaco, básicamente. ¿El enfermo depresivo es más dependiente del tabaco que el resto? Sí, esa es una pregunta con una respuesta clara, ¿no? No solamente existe el dato de que las personas con depresión fuman más que las personas que no tienen este trastorno, sino que dentro de las que fuman, la dependencia de la nicotina es bastante mayor. Fuman más número de cigarrillos, les cuesta, por tanto, más dejar el hábito y en definitiva son más dependientes a la nicotina, ¿no? O sea que efectivamente tiene una dependencia más grave en general que las personas que no tienen este trastorno. ¿Es un mito el que dejar de fumar provoca ansiedad en las personas? Pues sí, realmente es un mito, al igual que lo es dejar de fumar implica un empeoramiento de los síntomas depresivos. Hay que matizarlo porque sí que es cierto que en algunas personas, sobre todo que presentan alguna patología adicional como puede ser la depresión o la ansiedad, sí que es cierto que pueden en algunos momentos notar un empeoramiento de la sintomatología, pero siempre se debe o se relaciona al procedimiento que han seguido para dejar de fumar. Me explico, si una persona deja de fumar de un día para otro, pues muy probablemente sienta un empeoramiento de esa sintomatología. Aquí lo que nosotros estamos haciendo, como es un proceso gradual, es impedir que esa sintomatología incremente o empeore. Entonces, no es un mito realmente, es un mito porque depende mucho del procedimiento y nosotros vemos que ocurre lo contrario, es decir, que mejora. Por matizar un poco lo que comenta Alba, en nuestro caso el programa dura 8 semanas, a lo largo de las cuales los pacientes tienen que dejar de fumar de forma progresiva, no de forma abrupta de un día para otro. Pero sino, no es decir... No es de hoy para mañana, sino a lo largo de una serie de semanas van dejando de fumar de acuerdo a unas pautas individuales que se les va marcando, ¿no? Apoyadas por una serie de digamos, de consejos y de prescripciones, ¿no? Lo que se consigue teóricamente y en la práctica con esta reducción gradual es precisamente mitigar esa sintomatología que a veces, digamos, es causada por el abandono del cigarrillo, ¿no? Con ese abandono gradual, esa ansiedad que a veces está ligada al abandono del cigarrillo, pues se mitiga, incluso pues, casi llega a desaparecer, ¿no? Ese es el objetivo del abandono gradual. Al margen del tema de la ansiedad, hay personas que cuando están dejando de fumar o han dejado de fumar, dicen que se les agria el carácter, que están de permanente mal humor, que no saben por qué. ¿Esto es cierto o puede ser debido a otras causas? Bueno, en algunas personas puede ser cierto. No quiere decir esto que sea siempre una consecuencia de obligado cumplimiento para todas las personas, pero digamos el síndrome de abstinencia de la nicotina se puede manifestar de forma diferente en personas diferentes, ¿no? Es cierto que en algunas personas pues puede haber problemas de carácter, ¿no? Hay que decir, no obstante, que este tipo de respuestas suelen tener una duración pues, bastante breve, ¿no? Hablamos de 10, 15 días, ¿no? Y después de ahí suele ir desapareciendo en la medida en que el efecto, digamos, químico de la sustancia pues, también va desapareciendo del organismo, ¿no? Pero sí, puede ser cierto que contribuya. Al igual que problemas de concentración, por ejemplo, ¿no? Quizá un poco de insomnio. Incremento de peso también puede ser, o es un componente que con cierta frecuencia observamos también en los pacientes. Los pacientes en este caso. ¿La relación entre tabaco y depresión es más alta, igual, entre mujeres, hombres? Pues, bueno, también tenemos una respuesta clara, es mucho más alta entre mujeres que en hombres. Si nos quedamos solo con el tema de la depresión, hay que saber, es un dato yo creo bastante conocido por casi todo el mundo, que afecta con mucha más frecuencia a mujeres que a hombres, ¿no? Y si cogemos el binomio depresión y tabaco, pues esta relación de mayor número de mujeres que de hombres todavía se ve más intensificada, ¿no? En nuestro caso, pues en torno al 70% de las personas que atendemos son mujeres. ¿Y por qué es más en mujeres que en hombres? Bueno, parte de la explicación viene ya del hecho que antes comentaba, y es que el trastorno depresivo ya es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? Más del doble, ¿no? ¿De acuerdo?
y quizá sea debido a la traslación de este dato a las personas que únicamente fuman, ¿no? Entonces, el dato que observamos en la población general, digamos que se mantiene en la población con trastorno depresivo, ¿no? Entonces, voy a parecer un poco un niño pequeño, pero ¿por qué? También pregunto tantos por qué es como un niño chico, ¿no? ¿Por qué hay más depresivos mujeres que hombres? bueno, es una pregunta complicada de resolver. Hay muchos modelos y teorías, ¿no?, que intentan explicar esta mayor prevalencia en mujeres que en hombres, ¿no? Desde factores de tipo biológico, neurobiológico, hasta factores psicológicos que tienen que ver con, digamos, con habilidades de afrontamiento de situaciones de estrés, ¿no?, que quizá, digamos, sean más carentes en mujeres que en hombres, cómo afrontan las diferentes vicisitudes, ¿no?, que ocurren en la vida diaria. Digamos que lo más seguro es que sea una combinación tanto de factores biológicos como psicológicos, como ambientales, ¿no?, que hacen que el trastorno depresivo sea más prevalente en mujeres, ¿no? Lo que está claro es que es un hecho, digamos, bastante comprobado, no solamente aquí en España, sino prácticamente en todo el mundo, o al menos en los países cercanos al nuestro, ¿no? Esta terapia que ustedes han puesto en marcha, ¿se queda aquí o tiene más estadios? Quiero decir, ¿evoluciona? ¿Va a tener una continuidad hacia otros? Hablando de la relación que nos ocupa del tabaco y depresión, lógicamente el estudio no queda aquí porque van a surgir muchísimos más interrogantes que hay que seguir analizando, y también, bueno, pues en el futuro otras líneas de investigación que se pueden plantear no solamente tienen que ver con la depresión, sino que pudieran tener que ver con otras conductas adictivas o con otros problemas emocionales también asociados, como puede ser, por ejemplo, el consumo de alcohol o la cocaína. Claro. Bueno, entonces, para aquellas personas que nos estén viendo y, lamentablemente, sufran un proceso depresivo y también sean fumadores, ¿cómo ponerse en contacto, cómo iniciar esa terapia motivacional que nos decía ella? Pues hay una forma muy fácil, que es un contacto telefónico. Hay que decir, entre paréntesis, un dato importante, y es que es totalmente gratuito para las personas que acceden a nuestro servicio. Tiene un coste cero, más allá del coste de desplazamiento, ¿no? El programa se lleva a cabo en las dependencias de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo, que está en la Plaza Fijó, ¿no? Sí. Y si podemos dar un teléfono de contacto, que es el 985 10 41 89. Se llaman a ese teléfono, una persona encargada les tomará nota de sus datos y les dará una cita para realizar una primera entrevista, valorar su caso y, si es posible, incorporarlo a los grupos para dejar de fumar. Vamos a repetir el teléfono: 985 10 41 89 en este caso. Bueno, ¿cuándo se puede decir que una persona ha dejado de fumar completamente? Es decir, que no sufra un riesgo de recaída, de una manera muy inmediata. Bueno, es una pregunta complicada de responder, ¿no? Quizás dos comentarios antes de responder de forma más concreta. En primer lugar, pienso que quizá nunca podamos decir que nadie está libre de recaer, ¿no? Pero al mismo tiempo también es verdad que cuanto más tiempo pase una persona abstinente, más probabilidades hay de que se mantenga abstinente ya para toda su vida, ¿no? Es decir, es menos probable que recaiga una persona que lleva 5 meses sin fumar que una persona que lleva 5 semanas sin fumar, ¿no? Si una persona se ha mantenido durante 5 años, la probabilidad de recaída es muy baja. Con respecto a cuándo se puede decir que, digamos, está definitivamente o es definitivamente una persona recuperada, digamos que manejaríamos diferentes criterios. La primera es que obviamente no fume. En segundo lugar, que tenga, digamos, una seguridad o una confianza definitiva en que nunca más va a volver a fumar. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, que no tenga deseo de fumar. No solamente aquí incluimos entonces un componente conductual de no fumar cigarrillos, sino sobre todo de no desear
fumar cigarrillos, ¿no? Pero no estar aguantando las ganas, ¿no? Me imagino. Si una persona que no está fumando en la actualidad, pero que con cierta frecuencia a lo largo del día piensa en lo bien que se sentía cuando fumaba, le apetece fumar, digamos que quizá no podemos decir que esa persona está ya totalmente recuperada, ¿no? Pero una persona que ha dejado de fumar y que nunca se acuerda, ¿no?, de cuando fumaba y que además le apetece cero, ¿no?, fumar un cigarrillo en cualquier situación, esa persona pues casi podríamos decir que está ya casi recuperada en su totalidad y que las posibilidades de recaída son muy bajas, ¿no? Y otra cuestión así central también es tener las habilidades necesarias para mantenerse, que es lo que nosotros trabajamos con ellos. Lógicamente eso va a disminuir la probabilidad de recaída, sobre todo en los 3 primeros meses, que digamos que es el periodo de más riesgo, que no solamente vemos nosotros, sino que están indicando continuamente los estudios, ¿no? Entonces las técnicas dirigidas a la prevención de la recaída son centrales para mantenerse en el tiempo. Hay muchas personas que cuando empiezan o tratan de dejar de fumar, lo hacen con el calendario en la mano. Es decir, te los encuentras en algún sitio y te dicen, llevo 37 días sin fumar, o llevo 3 meses, 2 semanas, bueno, parece el fragmento de la película de Ben-Hur, ¿no? Llevo 2 años, 3 meses, 4 semanas y 5 días sin fumar. Estas personas que llevan la cuenta en el calendario son más susceptibles de caer otra vez. En principio, los datos que manejamos no apuntan ni en un sentido ni en otro, ¿eh? Una línea de investigación siempre muy importante es, digamos, analizar los factores que explican por qué las personas recaen, de todo tipo, ¿eh? Y este factor al que usted hace referencia, está prestando atención, ¿no?, al número de días que lleva sin fumar. Digamos que no parece, por lo que sabemos, ni ayudar ni todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, hay otras variables muy importantes, como por ejemplo se me ocurre ahora la presencia de fumadores en el entorno próximo, ¿no? Claro. Una variable que sí aparece en todos los estudios es la convivencia con fumadores. Una persona que convive con fumadores tiene mucho más complicado dejar de fumar que una persona que está libre de esa experiencia, ¿no? O, por ejemplo, lo que antes comentamos, el incremento de peso. Muchas personas, algunas personas recaen también a lo largo del tiempo porque han engordado 10 o 12 kilos y valoran que prefieren... Sí, puesto en la balanza, pues prefieren... Por eso nosotros incorporamos también en nuestro programa técnicas orientadas hacia controlar, por ejemplo, la dieta de estas personas para evitar lo que sí conocemos que es un factor de riesgo importante para la recaída, como es el peso, ¿no? Para finalizar, un tema que muchas veces llama reflexión, ¿no? El tema del fumar, el tema del tabaco, bueno, pues en este país, bueno, pues ha atravesado distintas etapas. Hace años, en los tiempos de nuestros abuelos, por ejemplo, prácticamente era una cosa cultural que un padre llegaba al hijo y le decía, toma, fuma. Ahora nunca ha habido tanta información hacia los jóvenes sobre lo perjudicial que es el tabaco y, sin embargo, es cuando más jóvenes fuman. ¿Qué es lo que falla? Bueno, no es exactamente el dato de cuanto que ahora fuman más los jóvenes que antes, ¿no? De hecho, la prevalencia de tabaco ha bajado. En chicas ha aumentado. En chicas ha aumentado, es cierto, pero tiene, yo creo, más que ver eso con procesos sociales más amplios o más complejos, pues eso, que tienen que ver con la aproximación en el rol de las mujeres, de las chicas, al rol masculino tradicional, ¿no? Y en eso se incluye también el uso de sustancias, ¿no? Claro. El uso de sustancias era particularmente asociado a un perfil masculino pues hace no tantos años y ahora digamos se van igualando, ¿no? El comportamiento de ambos sexos, ¿no? Yo creo que tienen más que ver con esos procesos generales, pero más allá de este dato, lo que sí observamos es que la prevalencia ha bajado, también es verdad que no de forma muy llamativa, pero algo ha bajado, sobre todo a partir de los cambios en las regulaciones, ¿no?, que ha habido pues, recientemente, ¿no? Sí. Más allá de eso, debemos saber que la información tampoco es la panacea para resolver todos los problemas, ¿no? Si fuera así, sería muy fácil y no habría problemas de salud, al menos los que tienen que ver con hábitos nocivos, ¿no? Entonces es un ámbito muy complejo en donde
la información y la concienciación es una variable que influye, pero al mismo tiempo hay otras muchas variables del ambiente que van, digamos, en contra, ¿no?, del abandono del tabaco o en contra de empezar a fumar, ¿no? Pero, pues perfecto. Roberto Secades, profesor de Psicología de la Universidad de Oviedo, Alba González, investigadora del Departamento de Psicología también de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias, bueno, por estar con nosotros esta noche, bueno, pues por aclararnos en qué consiste, bueno, pues esta terapia y por ayudar o poner, bueno, pues un peldaño más hacia la escalera que consiste, que nos lleva hacia dejar de fumar, ¿no?, aquellas personas que fuman. Recordamos ese teléfono, el 985 10 41 89, bueno, para asistir a esa terapia que se imparte en la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo, en la Plaza de Feijóo, en la capital asturiana. Antes de irnos, bueno, vamos a probar el juego del limón, vamos a ver si hay suerte y se pueden relajar completamente en las Caldas Villatermal, una experiencia fascinante, o si impera el lado solidario y contribuyen a una buena causa. ¿Quién comienza? tenemos un intento solo, ¿no? Entiendo. Un intento cada uno. Venga, Roberto. Bueno, voy a comenzar yo. Tiene que quedar encima del limón. ¿Entiendes? Efectivamente. Vamos. Uy. Al fondo en este caso. Bueno, es una buena causa. Sí. Vamos a ver, Alba. Venga, vamos a intentarlo ahí. Y al fondo también. Bueno, son más solidarios que con ganas de relajarse en las Caldas Villatermal. Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a usted. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y dentro de un momento continuamos con el programa de fiesta. Bueno, pues continuamos y lo hacemos con un tema que habíamos dejado pendiente, que habíamos dejado comenzado la semana pasada. Como recordarán, bueno, pues conversábamos con el artista plástico, con el pintor Jaime Herrero. Bueno, pues llevábamos a cabo un recorrido a su experiencia vital desde sus inicios, con su paso por Francia durante 8 años, donde, bueno, estuvo desempeñando distintas tareas, hasta su vuelta a España y ese encontronazo que tuvo con el cine español de la época, donde, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches. Donde un preboste sindical del antiguo régimen le dijo más o menos cómo era el tema y usted entonces decidió pasar a la televisión, que era lo más parecido que había en el cine, y comenzó la andadura en la que comenzaba Radio Televisión Española en Asturias, ubicada en Oviedo, en la calle Melquiades Álvarez. Exactamente. Y eran unos comienzos que yo siempre comparo con los comienzos del cine, salvo que no era muda, como el cine, sí, pero era en blanco y negro y con unos medios limitados, pero suficientes, la verdad. Eran tan limitados que, por ejemplo, no existía el vídeo, era película de 9,5, que venían con las cámaras, había que sacar la película, había que positivarla en unos tanques enormes en una habitación, iban pasándola por los ácidos y se positivaba y entonces ya se pasaba por a las cámaras. Éramos muy poca gente, yo creo que empezamos 5 o 6, entre ellos pues estaba Faustino, F. Álvarez, que luego fue director de algún periódico y director nuestro. Y estaba Emilio Tamargo, que venía de la radio, y yo creo que estuvo un poco también Carlos Rodríguez. Aquí tengo que hacer un inserto, que no viene mucho al caso, pero tal. Recuerdo de todos ellos que tenían una voz impresionante. ¿Por qué? Bueno, pues porque en aquella época se les exigía que vocalizasen. Claro. Que vocalizasen, que supieran hablar, algo que yo estoy viendo que no ocurre, porque no hay series, hay películas, hay tal, y a veces en la radio que mastican todo, mastican las palabras, como si tuvieran hambre desde por la mañana, mastican las palabras. Pero bueno, recuerdo eso como un recuerdo muy tal. Y
entonces tan primitiva era que yo era el grafista. Sí. Y lo hacía todo a lápiz, con plumines, con pincelucos. Los muñecos los movíamos con unos hilos y haciendo como que teníamos animación. Claro. Y claro, la animación a veces salía muy chapuza. ¿Cómo era el tiempo? ¿Cómo se preparaba el tiempo meteorológico, por ejemplo? Pues el tiempo meteorológico, el meollo, que era el tiempo en sí, nos lo mandaban de Santander. Y luego lo pasábamos y yo tenía un mapa de Asturias, sí, en el que con unos cel transparentes yo dibujaba si nevaba, si llovía, tenía dibujados también los picos de Europa, y entonces tiraba de un celo donde había dibujado un señor que esquiaba, sí, y que unas veces bajaba derecho y otras así. Claro. Pero bueno, había tanta buena voluntad por nosotros como por la de los televidentes. Claro. Bueno. Era un medio nuevo en Asturias. ¿Tuvo buena acogida? Muy buena acogida. Tenía una audiencia tremenda. Bueno, era la única también. Sí, claro. No había luego competencia. Ya estaban las nacionales. Claro. Pero la nuestra era la única. Y sobre todo desde el principio tuvo un equipo muy bueno de reporteros. Claro. Impresionante. Que siguen muchos. Bueno, están jubilándose. Yo creo que ya no debe quedar más que alguno más joven en aquella época y tal. Estaba María Teresa, la que ahora es duquesa. Condesa, que era, condesa de la Torres, ¿no? Condesa, sí, porque... Bueno, que me perdone, no la quiero degradar, por Dios, sí, que era muy buena compañera. Sí. La recuerdo como magnífica compañera, sí, muy buena gente y tal, y muy buena locutora. Muy buena locutora. Y bueno, y lo que sí fue cuando ya se acabó la historia de los lápices es cuando llegó por fin el dibujo electrónico a nuestra edad. Y los primeros que tuvimos una máquina de dibujo electrónico para pasar a la pantalla y dibujar con tal, fuimos en Oviedo. La tuve yo. Se llamaba, es un nombre estúpido, la A. La A. La A. Y yo decía, coño, no tiene apellidos, unas siglas, F3. Claro. La A, parece que soy bobo cuando manejo. Sí. ¿Y usted qué hace? Dije, yo trabajo en la A. Y dijeron, bueno, pues cuando trabaje en la B seguimos haciéndolo la entrevista porque claro, será usted tonto. Y bueno, y claro, aquello sí que era una máquina y un ordenador de imagen absolutamente primitivo. Los píxeles de dibujo eran unos cuadrados así y una cara eran 3. Sí. Pero bueno, con aquello hicimos mapas de Asturias para el tiempo. Se intentó sacarle todo el jugo posible. Claro. Nada que ver, me imagino, con el actual tiempo meteorológico que vemos en las cadenas, con los croma. Incluso ahora se frivoliza el tiempo. Hay unas señoritas mexicanas estupendas que salen presentando el tiempo, donde la gente mira más para ellas que para el tiempo que va a hacer. Vamos, sí. O sea, realmente acabas de dar, es decir, se frivoliza el tiempo. Porque el tiempo es una cosa que hay que dar y es muy seria. Claro. Yo no le vi la gracia nunca, ni aún a los que la tienen de verdad. Porque es una información. Sí. Es como hacer chistes, por ejemplo, qué sé yo, con la página de Esquelas, en un periódico. Pero no veo yo la gracia. Pero bueno, está ahí y como todo cambia y todo se reorganiza de esta manera, bueno, pues ahora toca de ese modo. Bueno, citaba usted esa máquina, la A. Esto me lleva a preguntarle, ¿qué es la plástica electrónica? La plástica electrónica es exclusivamente el dibujo, la pintura o el arte plástico con los medios electrónicos. O sea, con los ordenadores, en vez de usar los medios tradicionales, como puede ser pinceles, lápices, rotrins, etcétera, etcétera, temples. Todo eso queda abolido por la imagen, por la imagen electrónica. Claro. Usted ha explorado la plástica electrónica, sí. Bueno, la estuve explorando el comienzo en la tele y luego en mi casa
Claro. Y luego en alguna empresita que les echaba una mano cuando empezaban y tal, con eso. Pero sí, ahora pues sigo trabajando y dibujando y eso con mi ordenador, que es un buen ordenador. Claro. Es ¿En un ordenador. qué momento actual se mueve la obra de Jaime Herrero? En el actual es algo de lo que no me gusta hablar mucho. Creo que me están montando una exposición en Oviedo, como para finales de septiembre, con la obra que se vio en toda España, hasta en Gijón. Terminó allí, pero aquí nunca. O sea que aquí es nueva. Espero que, bueno, que la gente que vayan y que juzguen como quieran, creo que le puede gustar, pero... ¿Y en qué momentos por lo del menos arte en España? En todas partes tuvo una acogida Bueno. muy buena. Ajá. Pues en España está en el momento que está en todas partes, en un momento de despiste universal. Es decir, los conceptos fundamentales del arte, como pueden ser bueno o malo, hombre, estaban un poco de más, pero no del todo. Es decir, tampoco se puede frivolizar hasta el punto en que se sirva por un arte válido, por un arte bueno, por un arte tal, tonterías. O sea, boutades, gracietas, por Dios, hay un límite que está abundantemente pasado. Pero bueno, y eso redunda en el abandono de una gran parte del público por el arte plástico. Claro. Porque o no lo entienden, o se sienten frustrados, se sienten engañados. Y esto es una pena. Por ejemplo, vamos a ver lo que nos ocupa ahora. Voy a poner un ejemplo. Sí. Oviedo. En Oviedo no queda una galería de arte, queda nada. Queda una al público, una, y otra que es de un banco. Bueno, Sí. y hay otra que es o municipal, no, de un banco también. Pero eso no es. Claro. No es una ciudad plástica. El otro día iba hablando con un amigo y digo, bueno, menos mal. Dije, en los años 70 hubo un movimiento muy fuerte, la gente llenaba las exposiciones, se comentaba, era motivo de conversación, cada uno hacía compras según su bolsillo. Sí. Los matrimonios jóvenes querían poner algo original en su casa y entonces, pues hombre, miraban a ver una obra más acomodada, tal. Sí. Los banqueros la compraban más cara. Los banqueros procuraban que se la regalases. Y entonces eso desapareció. Hay algo que nos redime, en la ciudad de Oviedo hay algo que la redime, que es la música. Sí. Oviedo sigue siendo una capital musical de primer orden. Los conciertos que hay al año son impresionantes y se llenan siempre. Y de música clásica, de no sé qué, de todo. Y bueno, pues ese es el panorama más o menos que tenemos. Claro. Vamos a hacer como el otro día, vamos a echar un poquito la vista atrás para hablar de una afición suya que he visto en unas imágenes por las miniaturas de juguetes. ¿Por qué? Bueno, desde niño coleccionaba soldaditos de plomo y recortables de soldados que eran muy baratos, pero que los dibujaban primeras firmas de dibujantes españoles. Y luego los juguetes que eran de hoja de lata, en mi infancia, porque los que no eran de hoja de lata eran muy caros y cabía no olía uno. Claro. Pues tenían unas estamperías de unos colores vivos tremendas. Rojo fuerte, amarillos, azules, eran como una explosión. Y al principio la chapa se imprimía en Italia. Venía aquí la chapa entera, Sí. con las matrices y los colores. Y aquí se cortaba y se montaba, fundamentalmente en Ibi, Sí, en Valencia. Sí. Y a mí me encantaban. Cuando fui mayor, seguí coleccionando juguetes. Y
coleccionando juguetes hasta tal punto que tuve en el Museo de Arte de Oviedo, pues expuse toda la colección que cogía 3 plantas. 3 plantas. 3 plantas. Madre mía. Bien. Como se suele decir, más juguetes que en Navarro. Sí, bueno, por supuesto. Claro. La ofrecía en la ciudad. Me empezaron a dar la vara. ¿Y usted qué pide? Dije, cuando se ofrece, no, entonces diría, se la vendo. Claro. Les dije, bueno, ¿y tú qué pides? Dije, pero otra vez, que se la ofrezco a la ciudad, porque yo no puedo tenerla en mi casa, no puedo guardarla, y yo se la ofrezco a la ciudad, que pueda hacer un museo del juguete, Sí. que sería impresionante. Y ya me dieron tanto la vara que vinieron unos norteamericanos y dijeron que me compraba la colección completa. Y se la vendí. Claro. Y esa colección de juguetes forma la base del Museo del Juguete en Estados Unidos de Seattle. Casi nada. ¿Eh? Y pudimos tenerlo aquí muy cerquita. Podríamos tenerlo aquí en un edificio centro de Oviedo, que vendría la gente así, Claro. porque los sitios donde hay museos del juguete están llenos siempre. Es cierto. Es cierto. Están siempre llenos. Pero bueno, eso ya son cosas Claro. que pasaron. Uniendo el juguete con la plástica electrónica que usted ha desarrollado, actualmente los niños, juguetes de hojalata ninguno, Bueno, no existen porque son peligrosos. soldaditos de además. plomo muy poquitos, También pero está son expertos prohibido. en los videojuegos, donde usted hablaba antes de esos píxeles así, Sí. ahora son prácticamente, Bueno, recrean la cara de actores, de deportistas. la imagen electrónica en este momento es de una perfección tal. Bueno, lo vemos en el mismo cine, que está hecho con lo mismo que se hace en los juegos electrónicos. Mira, son increíbles. Pixar trabaja con las mismas máquinas que los creadores de juegos españoles, que son muy buenos. Muy buenos. Las efectivamente. escuelas de juegos españolas son buenísimos, buenísimos. Menos mal. Claro, claro. Menos Bueno, mal. ahora es más fácil hacer cine, ahora que toca el tema del cine. Dado el tema de los ordenadores, donde se pueden hacer los efectos especiales prácticamente que se quieran con un ordenador, ya no hay que hacer, como por ejemplo, me estoy acordando de esa película de Charlton Heston de los 10 mandamientos, donde el mar se abre. Bueno, pues Bueno. Lo bueno de la imagen electrónica es que en este momento se puede hacer con ella lo que quieras. Es decir, se puede hacer cine porque se puede hacer cine inmenso, esas pantallas gigantes para superpelículas y tal, y se puede hacer cine personal con muy poquito, con una cámara de vídeo muy sencilla y con una con una máquina de montaje muy simple, y puedes hacer una gran película si vales. claro. Si vales. Y claro, no se pasará en las grandes pantallas, pero andará por los Circuitos. que le corresponden. Ya, o sea que hoy no se puede decir eso de no tenemos con qué. Sí, con cualquier cosa. Claro. Podéis hacer cine hasta con papeles de vegetal en vuestra casa, Claro. y una maquinita. Jaime, si usted tuviera que quedarse con una película, ¿con cuál se quedaría? Pues como casi todo el mundo, yo sigo quedándome con El Ciudadano Kane. El otro día la vi, porque la estaban pasando no sé en qué canal, y como tenía casi todos los... vinieron a hacerme una reforma en el... Qué bien, no voy a decir la empresa ni nada, de nada, porque... Y me dejaron sin tele. Estoy sin tele. Y Vaya. estoy llamando a la oficina que tienen, o el número de reparaciones y de tal, y ni contestan. O sea que tengo que esperar que algún amigo más enterado Sí. esté libre, Y pueda pasar por le allí apetezca y pase, Claro. y sepa y me lo arregle. y pueda volver a ver O la sea tele. que ahora estoy así, pero bueno, Claro. Para finalizar, Jaime Herrero. Si volvieran a hacer, ¿volvería a ser Jaime Herrero? bueno, si tuvieran los mismos padres, sí. Si tuviera las mismas tías, sí. Y si tuviera los mismos amigos de colegio, sí. Si no, pues sería lo mismo menos ese
esos cambios. ¿Cambiaría algo de toda la experiencia vital que nos ha contado durante estos días? Hombre, sí. Sí, yo creo que todo el mundo cambiaría algo. Uno, que son problemas externos, es decir, accidentes, Claro. problemas que te llegan de afuera, y otros, cosas internas, acciones de las que te arrepientes con los años. Te arrepientes porque nunca hacemos el bien y nunca lo hacemos del todo bien. Y de todo eso yo me arrepentiría. Malos comportamientos, pues con la familia o con amigos, Claro. de los que ya no les puedo ni pedir disculpas, porque claro, yo empiezo a ser muy mayor y empiezan a desaparecer. La vida se te hace... la vida es como un embudo, dicen. No, pero la parte delgada está cuando naces, dices. No, esta es cuando mueres. Porque al principio es así, el mundo es inmenso. Sí. Inmenso, el mundo no tiene fin ni fronteras. Y cada día aprendes montones de cosas. Y ahora cada día aprendes un poquito. Se te va estrechando pues el mundo, Europa, España, Asturias, Oviedo y tu calle. Sí, sí, claro. Pues Jaime Herrero, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por habernos acompañado durante estas 2 semanas y esperamos, por habernos permitido realizar este recorrido vital junto a usted, desde sus inicios con el pintor de las flores, pasando por Francia, en aquel París de los 60, pintando la Torre Eiffel, esquivando suicidas, volviendo a España con el cine, donde los que mandaban tenían una foto de José Antonio, gran cineasta, puesta detrás de ellos, volviendo a Oviedo para comenzar en los albores de Radio Televisión Española en la calle Melquiades Álvarez, haciendo la plástica electrónica, coleccionando juguetes de hojalata. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros estas 2 semanas, contándonos lo que ha sido toda esa experiencia vital, con esas obras que también hemos podido ver en imagen a la vez que le entrevistábamos. Fue un encanto. Volveremos a vernos, sin duda. Hombre, por supuesto. Claro que sí, claro que Venga. sí. Pues esperemos que sí. Pues nos despedimos de usted, nos vamos a publicidad y en un momento volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Muy bien, muy bien. Continuamos en esta noche de miércoles y lo hacemos a continuación hablando y respondiendo a sus preguntas, hablando, como decimos, de vida en comunidad, de vecindad, con Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas. Bueno, pues vamos a pasar al primer examen de la temporada. Muy bien. Ya las preguntas que nos han enviado a lo largo de estos días, los telespectadores. Y vamos a comenzar con la primera que nos envía Antonio Martínez de Gijón. ¿Debe la comunidad subrogar a la limpiadora si se ha cambiado de empresa de limpieza? Sí. La nueva empresa es la que debería de subrogar al nuevo empleado, más que la comunidad. Hay una obligación que así lo marca el convenio colectivo de limpiezas, empleadas de limpieza, y la nueva empresa que haya sido elegida para sustituir a la anterior tiene que subrogar a los empleados que prestaban servicio en esta con anterioridad y subrogarlo como mínimo en las mismas condiciones, nunca para menos, siempre para igual o para más. Y a todos los empleados, incluso al que preste una hora de servicio a la semana que se dedica a cambiar las bombillas, tiene el derecho de subrogar. Otra cuestión es que el empleado, una vez ha habido este cambio, él considere de no seguir o sí, pero bueno, es una cuestión ya del empleado. Pero la empresa nueva es la que tiene que subrogar más que la comunidad. En todo caso, siempre la empresa. Siempre la empresa. Perfecto. Otra pregunta. Ignacio Suárez de Oviedo. ¿Puede una vecina dar instrucciones a la limpiadora de dónde, cómo y cuándo limpiar? Bueno, es un tema un poquitín... Nosotros lo reconducimos de otra manera. Ellos, consideramos a la limpiadora como empleada y a la comunidad como empleador.
y empleador, la comunidad al final está compuesta por cada uno de los vecinos. Sí estaría legitimada, digo legitimada entre comillas, en cuanto a que como miembro de la comunidad sí podría darle indicaciones. El problema que nos encontramos es que si cada uno da indicaciones, al final lo que convertimos es que unos con mejor criterio y otros sin él, pues al final la limpiadora no sepa qué hacer, si a lo mejor una orden pues va en contra de lo que dijo la anterior orden. Lo mejor es reconducir todo ello en una figura o en dos, en presidente, administrador, que todas esas cuestiones sea una la persona que las traslade y que haya un consenso sobre esas actuaciones, porque la limpieza, bueno, es un tema un poco complejo en cuanto a que los criterios para llevarse a cabo, si está bien, pues bueno, responden a las pautas que marca el contrato y luego ya lo que se evalúe. Es decir, no marear al limpiador, No, una palabra. y que sea uno o dos el que se dirijan a ella y luego con todas estas cuestiones que en un momento dado pues no les den a quien haya sido elegido, pues tomar la iniciativa en un momento dado, decir haz esto, que lo traslada a la Junta de Propietarios y que se definan al respecto. Pero recomendable que sea una persona. Claro, pero para todo. Quien imparta esa orden. Sí. Vale, María Fernández, de Oviedo. ¿Puede un propietario o inquilino comprar a la comunidad una zona común del garaje para aparcar una moto? Sí, se podría dar el caso, lo que implica con ello bastantes cambios. Cualquier elemento común, al final, como elemento común, pues puede disponer de ellos para el uso que fue concebido cualquier miembro de la comunidad. En este caso, en la compra, pues habría que tener unanimidad de todos los propietarios. Ajá. En el supuesto caso de que se concretara la parte que se quiere vender y el precio, una vez hecho la venta, habría que reconfigurar todo el edificio, porque al final el edificio está diseñado con los coeficientes con esa parte que hemos vendido. Entonces habría que reconfigurar todos los coeficientes y habría que elevarlo otra vez a la escritura pública dentro de los estatutos, que es donde lo marca, ver otra vez un poco las normas comunitarias, a ver cómo se ven afectadas, pero sí se podría. Lo que implica son muchos cambios. ¿Y esto en una manera práctica se arregla de otra manera o en el uso común? O... No sé cuál sería el objeto de ese elemento común. Hay muchos elementos comunes en cuanto a que, por ejemplo, pues si es un sitio de un garaje, podría a lo mejor oficiosamente dejarle que use esa parte del garaje sin llegar a una venta. Si es parte de un rellano, porque él tiene las dos viviendas y solo lo ocupa él, pues bueno, implicaría ya otro tipo de mecanismo distinto al de la plaza de garaje. Pues habría que ver cada caso puntual y valorarlo. Claro. Bueno, ¿puede aparcar dicha moto en su plaza de garaje junto a un coche la misma persona? Sí, a ver, todo depende de la normativa que aplique el ayuntamiento en cada ciudad. En este caso en Oviedo no indica que en la plaza de garaje tiene que haber solamente un vehículo. Lo que sí tiene que respetar los límites de la plaza en donde se aparca. Entonces, si en una plaza de garaje, por lo que fuera, es muy amplia y entra el coche y una moto y no salen de las dimensiones establecidas para esa plaza de garaje, él está en su propiedad y podría llevarlo a cabo. Otra cuestión es que el propietario tenga coche-moto, no le entra en el garaje y exceda de la zona que tiene habilitada como su aparcamiento, pues el aparcamiento de este vehículo, que no se podría porque está usando un elemento común para una cosa privativa. Tendría que pedir autorización a la Junta. Siempre y cuando esté dentro de los límites, la plaza de garaje sí que la podría usar, siempre y cuando sean vehículos para el aparcamiento o uso pues de uno o varios. Claro. Aunque, por ejemplo, quepa entonces la moto dentro de la plaza donde tienes el coche, aunque dificulte la apertura de la puerta del de al lado. Sí, al final tus límites son las líneas. Entonces, dentro de las líneas que delimitan el espacio que tienes de aparcamiento, está claro que si el otro hiciera lo mismo, al final se imposibilitaría pues que uno acceda a un vehículo y el otro al otro. Esto quiere decir, la ley en cierta medida regula la convivencia, pero no exactamente tiene la fórmula para cada caso concreto. Siempre también entra en juego pues un poquitín las ganas que tenga cada propietario pues de llevar a cabo esa actuación y molestar lo menos posible o llegar a un consenso con otro propietario, pero bueno, dentro de los límites no habría ningún problema. Claro. Vamos con la siguiente pregunta, en este caso de Tatiana Sánchez de Gijón. ¿A quién pedir más cubos de la basura por el tema del reciclaje? ¿Al administrador o a la empresa que los coloca?
Bueno, aquí me remito otra vez un poco a la empresa de limpieza en cuanto a las órdenes que se le da a la limpiadora. La empresa de limpieza, a la empresa de cubos de basura se le puede llamar e indicar que hay que poner un cubo más, pero cuanto más se canalice a través de una figura, bien del presidente administrador, y sea ella quien tome la decisión y lo transmita, porque si al final para uno que dice que hace falta más un cubo, el vecino de abajo dice que sobra un cubo, lo llama al día siguiente, al final entramos en una disputa de si hace falta uno o si no. Entonces que sea una la figura que recoja todas estas situaciones que pasan en la comunidad y que lo traslade. Y en caso de duda o en un momento dado, pues no querer tomar la decisión por no tener consenso o el apoyo de la Junta, que lo traslade a la Junta. Pero puede ser el administrador, puede ser el presidente, puede ser el propietario, pero cuanto más consenso y más traslado se dé al resto de propietarios, mejor. Claro. En ciudades como Oviedo es sancionable tener bolsas en la acera, fuera de los cubos, ¿no? Sí, es sancionable. Hay sancionable, pero en varios asuntos. Por un lado, no se puede sacar la basura siempre y cuando no estén los cubos. Los cubos hay un horario para depositarlos, los que los reparten pues no lo reparten a la vez en todos los sitios de Oviedo, entonces pues, si empiezan el reparto a las 7 o las 8, hay zonas que llega a las 8 el cubo, otros 8 y media, otros 9. El horario de bajada de basura pues se empieza a partir de las 8, pero si no están los cubos, aunque cumplamos el horario, tenemos que bajarlo cuando estén los cubos. Y luego pues existe que una inspección que revisa, que se baja la basura a la hora, que se recicla, que existen cubos suficientes para la basura que existe, y todo esto toman nota y nos dan aviso. Y la manera de sancionar, que no están llegando a cabo sanciones, pues son bonificando, al revés. Todo aquel que cumpla todos estos criterios y también el reciclaje en un tanto por ciento, se le bonifica la factura del agua. Se hace una reducción en el concepto de basura, que pasa de 13 euros y algo a 11 y algo, bueno, es una bajada de 2 euros, y bonifican, premian, digamos, sí. No sancionan, claro. De momento. ¿Y en la práctica se está llevando a cabo esta bonificación? Sí, se está llevando. Hay inspecciones, no sé con qué regularidad, pero sí las hacen, y el recibo, que es bimensual, pues hay veces que viene bonificado y otros no, en función de si hemos cumplido pues con los criterios que marca la ordenanza. Atención con esta porque me ha llamado la atención. Javier Álvarez de Avilés. Una vecina se ha apuntado a clases de claqué y practica en casa. Produce ruido. Llamada a la policía, ha medido el ruido y no supera los decibelios. Pero es muy molesto. ¿Qué puedo hacer? Buena pregunta. Todas estas cuestiones de ruido, en cierta medida tenemos que llevarla a unos elementos que podamos medir, o bien a través del ruido que produce, las molestias porque produce vibraciones si salta pues algún elemento del techo. Todo lo que sea, o intentar llevarlo a que sea medible y dentro de esa medición que cumpla la normativa. En este caso, lo que sí pensaríamos a priori será que el claqué que hace ruido. Pero claro, para el ruido al final se puede medir, y si no da la medición, el ruido en cierta medida ya no sería una causa de molestia, aunque sí lo genere, pero si está dentro de los términos, ese mismo ruido lo podría producir pues canciones que pongan música, otra cuestión. Entonces la manera de medirlo es que hayan medido, y si no cumple, y si cumple, pues ahí no podríamos hacer nada. Tendríamos que ver qué otro tipo de molestias son las que ocasiona, si las vibraciones, si cualquier otra cuestión que en un momento dado también podría ser medible y podría ser objeto de que estuviera fuera de la ley. A priori no lo veo nada viable, si cumple los decibelios, que prospere una reclamación en esa dirección. Habría que ver cuáles son las molestias, que nos dijera qué más molestias aparte del ruido. Claro. Te pregunto también, sí. ¿Es el tema de que se dice muchas veces que se puede hacer ruido hasta las 12 de la noche? ¿Está regulado o es una cosa vox populi? Bueno, a ver, más que se puede o no se puede, lo que hay que tener claro es que no se puede causar molestia a otro vecino, independientemente de la hora que sea y si estamos dentro de la norma o no la norma, el horario. Lo que se intenta es no causar daño pues al propietario colindante, al de arriba, al de abajo, a cualquier otro usuario del edificio, bien sacudiendo, bien con ruido. Entonces, más que ceñirnos a un horario, unos decibelios, intentar causar las menores molestias posibles. Y si fuera algo puntual, por lo que fuera, se va a hacer una obra, pues alerta a los vecinos, hoy voy a hacer esto, me ajusto un poco al horario de día, evito el de noche, o tengo que hacerlo de noche porque no me queda otra, solo va a ser 2 días.
un poco pues expresar lo que hay, el porqué, y todos en cierta medida somos flexibles y permisivos en cuanto a que lo que él en un momento dado pueda intentar o querer hacer él, vamos a hacerlo nosotros. Pero bueno, no ceñirnos a que como puedo hasta aquí, pues hago. Claro, claro. ¿Se le puede impedir a un moroso que no ha pagado la colocación o la puesta en marcha de un ascensor en la comunidad que lo utilice? Marta Suárez, de Avilés. Bueno, se nos presentan en muchas ocasiones casos similares al del ascensor y en otros aspectos de gente que bueno, tiene unas cuotas impagadas, servicios centrales, la comunidad los paga y él está usándolos. Son dos caminos distintos. El hecho de que no pague, tenemos que acudir vía judicial pues a la reclamación de sus impagos, y el servicio que está recibiendo tiene todos los derechos como si lo pagaran. Son dos caminos distintos. Entonces él está obligado a pagar la instalación del ascensor. El hecho de que no lo pague tenemos que encauzarlo pues con los mecanismos que tenemos para reclamarle, pero el uso no le podemos privar, porque si no sería, no podemos reclamar que pague una instalación cuando luego no se la dejamos. Son caminos distintos, aunque a priori entran ganas de hacerlo. Claro. Porque al final ese impago lo está sufragando el resto de los propietarios y él está haciendo uso como si lo estuviera pagando. Pero son dos caminos diferentes y tenemos mecanismos para el uno y para el otro. ¿Esto se da de forma común? Sí, será en la instalación de ascensor. Se me da mucho en las propiedades donde, por circunstancias que sean, hay propietarios que no pueden atender a los recibos y se hacen uso de servicios centrales, y sin ser servicios centrales de calefacción o agua, sino mismamente el ascensor, que es decir, el ascensor lleva consigo un mantenimiento. El hecho de no pagar una cuota, el del ascensor gira mensualmente o trimestral el pago, se le va atendiendo. Este no lo atendió porque no está pagando las cuotas y entonces al final indirectamente viene a ser lo mismo. Todo aquel que no atiende los gastos de las cuotas está haciendo uso de unos servicios que no los está prestando. Claro. Vamos con otra pregunta. ¿Se puede revertir o cambiar con el ayuntamiento la condición de suelo privado de uso público? Habría que verlo y a ver qué casos sería en concreto, y el ayuntamiento dentro del Plan General de Ordenación Urbana y toda aquella legislación que le compete sobre este asunto, pues tendría que pasar a valorarlo. No se nos presentó ningún caso, pero todo al final es todo objeto de estudio y de curso a través del ayuntamiento. No es un camino fácil, pero bueno, tampoco difícil ni imposible. Claro, todo sería mirarlo. Todo sería mirarlo. Claro. ¿Se puede colocar un tendal en la fachada principal del edificio Luisa Fernández de Gijón? No se puede. La ordenanza al respecto lo prohíbe. Y ya no solo el tendal, sino colgar ropa sin tendal. Tampoco está permitido. Entonces, de hecho, ahora los edificios de una temporada para acá, todas las edificaciones nuevas, ya no tienen la posibilidad de poner tendales, y donde tienen habilitado un tendedero tienen una zona como que es, digamos, en la que entra aire pero dificulta la vista en cuanto a que no se ve que hay ropa, pero tampoco podemos extralimitarnos de esa zona. Hay muchos sitios que tienen un rejillado, que sabemos que tienen ahí ropa tendida, pero no podríamos salirnos de ese rejillado, unos cristales translúcidos. No se puede. Claro. Otra pregunta. ¿Es peligroso autorizar la colocación de una antena de telefonía móvil en la azotea de la comunidad? Bueno, venimos desde hace tiempo con la idea de las antenas, el peligro que conllevaban las antenas. Cuando empezó a emerger todo el uso de telefonía, todos queremos que haya cobertura en cualquier esquina, pero claro, para que haya cobertura tiene que haber una antena. Todas las antenas legalmente pues tienen que cumplir una serie de normas en cuanto a todos estos aspectos contra la salud y cualquier otras cuestiones técnicas. No me atrevo a decir si es peligroso o no. Cierto es que es mejor que esté en la propiedad del de enfrente que en la nuestra. Claro. Pero también teniéndola enfrente, quiero decir, nos va a afectar lo mismo que teniéndola encima. Entonces, al final, todo este problema que se causó con las antenas, estamos rodeados de antenas por arriba, por abajo, por todos los sitios. Quiero decir, el wifi al final no deja de ser ondas. En todos los bares hay wifi, en los tejados, para la telefonía, para dar más cobertura.
las telecomunicaciones. Entonces, al final estamos dentro de emisiones tipo no tan potentes como las de telefonía, pero las de televisión y otras cuestiones que estamos rodeados de antenas. Tienen que cumplir una normativa. Como normativa, una vez que la cumplen y todos los estándares que les marcan, pues podría ponerse en nuestro edificio como podría ponerse en el de al lado. Mejor en el de al lado, claro está, pero el de al lado siempre va a tener otro el de al lado y al final damos la vuelta a todo Oviedo y nadie va a ser. Pero nada, si pueden ponerla en un lugar pues que no sea una propiedad privada, pues mejor, y si no, pues habría que pedir autorización. Es que hay estudios tremendamente controvertidos, unos que dicen no pasa absolutamente nada, otros que te ponen prácticamente, te abren las puertas del apocalipsis. Sí, cierto. Lo que está claro que cualquier presencia de todas estas ondas, quiero decir, el no estar cerca de ellas va a reportar más beneficio que estar cerca. No sé hasta qué punto lo que dicen es cierto o no es cierto, pero para que marche toda la tecnología, pues al final hay que llevarla a cabo de la manera que sea, cumpliendo, quiero decir, unos mínimos. No lo sé, yo ahí no tengo tanto alcance de qué es lo que realmente es y lo que no es. Sé que existen y sé que cuando vamos por una carretera y no hay cobertura, pues nos acordamos de que vaya, aquí no hay cobertura. Aquí no hay cobertura, mira qué faena, todo esto. Porque las compañías de telefonía llegan a pagar buenas cantidades a las comunidades, ¿no? Por instalar. Sí pagaron más de lo que pagan, pero sí pagan. Quiero decir, sí están atendiendo pues a una cantidad de dinero, a lo mejor, por ejemplo, 6.000 euros al año o 5.000, depende un poco lo que ellos cuantifiquen. Pero bueno, antes se hablaba de mayores cantidades y ahora mismo no tenemos ninguna comunidad que tenga antenas, no es el caso. Claro. Y no sé cuantificar exactamente por dónde van los tiros. Tampoco se me presentó la ocasión de que nos ofertaran. Bueno, pues entonces, cuando te lo oferten, has de comentarme a ver cuánto. Llegamos así al final del cuestionario. Prueba superada, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Claro que sí. Bueno, pues nada, solo nos queda invitarte a participar en el juego del limón. Vamos a ver si hay suerte y te puedes ir a las Caldas Villa Termals. Conoces ya la mecánica del juego, así que adelante. Al fondo, en este caso. Bueno, no pudo ser. Mala suerte para el juego, buena suerte para la solidaridad. Muchísimas gracias, Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo. Nos vemos en aproximadamente 15 días. Muchas Gracias por estar con nosotros. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad para afrontar ya lo que es la recta final del programa de hoy, donde vamos a hablar de películas de cine y series de televisión muy, pero que muy conocidas. Hasta ahora. Y en la recta final del espacio de hoy vamos a hablar con Ismael Juárez, pero no en esta ocasión de cine. Nos vamos a pasar a la pequeña pantalla. Vamos a hablar de series. Ismael, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Para hablar no hoy de cine, sino de series. ¿Por qué? Sí, bueno, porque estas series de las que vamos a hablar, que se sitúan en lo que se ha denominado la edad de oro de la televisión, principalmente norteamericana, pues bueno, tiene una calidad cinematográfica en el sentido de que bueno, el cine sí había tenido un concepto artístico que le habían faltado a las series y que finalmente a partir de los años 90 entró. Entonces, bueno, hasta tal punto de que mucha gente considera que estas series han superado incluso al cine. Posiblemente es ir mucho más allá. La televisión y el cine son cosas distintas, pero sí están interrelacionadas y estas series lo han puesto de manifiesto. Claro. Has hecho una selección de 5 series, has dejado, en mi opinión, la mejor para el final. Vamos a comenzar por la primera, Twin Peaks. Sí, Twin Peaks. Twin Peaks no está técnicamente en esa edad dorada, ¿no? Pero se la sitúa como precursora, ¿no? Es del año 90 y fue una creación de David Lynch con otro creador. Tenía un concepto artístico, ¿no? que posiblemente anteriormente no se haya abordado de esa forma, ¿no? Un creador, además, muy distinto, ¿no? Y muy distintivo, ¿no? Como es David Lynch, que no es para todos los públicos, pero consiguió hacer una serie para todos los públicos y que supuso un auténtico fenómeno. ¿Quién mató a Laura Palmer, ¿no? Esa era la pregunta.
Incluso se ha publicado que, bueno, hubo presiones hasta de la Casa Blanca en su momento, incluso dicen que hasta Gorbachev, porque llamando a la cadena diciendo, bueno, ¿quién mató a Laura Palmer? Claro. ¿no? Más allá de que eso sea cierto o no sea cierto, pero sí pone de manifiesto eso, que fue un auténtico fenómeno y que sí en su momento hubo hasta presiones para que básicamente David Lynch dijeran quién había matado a Laura Palmer. De ahí que en la segunda temporada, a mitad de la segunda temporada, lo dijeron y, bueno, y decayó un poco. Aún así se convirtió en una serie de culto, es una de las grandes, junto a Expediente X, que también es de la época y que también fue un salto cualitativo, ¿no? en muchos sentidos. Todavía no es la edad de oro, pero sí, qué duda cabe, que Twin Peaks y Expediente X, ¿no? están entre las grandes. Sin duda. Los Soprano. Los Sopranos siempre se la sitúan ya ahí como el gran inicio, bueno, hasta el punto de que muchos la consideran la mejor serie de la historia, ¿no? Es una serie de la HBO y que, bueno, estas series de televisión por cable marcaron un antes y un después, y Los Soprano, que posiblemente no fue la primera, porque había otro que habían hecho que era Oz, marcó hitos en todos los sentidos. Para empezar, una producción que es bueno, absolutamente cinematográfica, o sea, tiraron la casa por la ventana, ¿no? Y luego la temática siempre, o casi siempre, había ido en una línea más o menos generalista, ¿no? Para todos los públicos o para gran cantidad de público. A partir de este momento se empieza a segmentar, de tal forma que a veces lo importante no es tener mucha audiencia, pero sí tener una audiencia cualificada en función también de la publicidad, todo hay que decirlo, ¿no? Claro. Bueno, se importaron, vamos a decirlo así, se importaron a actores de cine y también actores que no eran del todo conocidos. Y bueno, es una serie absolutamente shakespeariana. Para el que no la haya visto, es sobre la mafia, sobre el día a día de la mafia, y expone dilemas bueno, que hasta entonces no se habían expuesto de esa forma. Hay una violencia explícita, hay un drama moral en todo lo que hace esta familia de la mafia, que, como ya digo, marcó un antes y un después. Y un después, ¿no? Sí, Vamos a apuntar esta para verla. Perdidos. Perdidos. ¿Por qué he apuntado Perdidos y no he apuntado otras que se hicieron, por ejemplo, The Wire, ¿no? Que también consideran una gran serie? Bueno, Perdidos, sobre todo, más allá de todo, eso sí que fue un fenómeno. Perdidos fue un absoluto fenómeno en su momento. Y posiblemente le he querido destacar no tanto por la serie, que también, o sea, tiene muchas cualidades esta serie, pero sobre todo es por el fenómeno que se creó en Internet alrededor de toda esta serie. Fue como... también hay que entender que estas series tuvieron su apogeo gracias a Internet. O sea, hasta ese momento hay que pensar que los culturetas, vamos a decirlo así, no veían televisión, ¿no? El cultureta que se preciara nunca veía televisión, ¿no? Entonces, bueno, veía los documentales de la 2 y si era muy cultureta veía los documentales de la BBC. Sí. A partir de ese momento es cuando se convierten las series de televisión, se convierten en un fenómeno, que además es a través de Internet, a veces a través de descargas ilegales, hasta tal punto que hoy un cultureta que se precie tiene que saber unas determinadas... tiene que haber visto unas determinadas series, ¿no? Como Los Soprano, por ejemplo. Entonces, Perdidos, ¿en qué influye en todo esto? Bueno, pues todo eso que hubo alrededor, ¿no? Que todo lo que fue Internet, en los foros, en las redes sociales, y que bueno, ha creado incluso recursos, libros, explicando todas esas tramas imposibles, porque ahí son tramas imposibles y enrevesadas, y un guión imposible y a veces con fallos, pero que arrastró a mucha gente. Supuso un antes y un después en la forma de ver la serie, aunque posiblemente no sea de las mejores, pero sí que duda cabe que está entre las grandes precisamente por lo que supuso en su momento. He oído, corrígeme si me equivoco, que recibió críticas porque el final era un sueño. Sí, bueno, para el que se adentre, realmente el final es un poco raro, es un poco interpretar. Hay quien dice que, bueno, es que estaban en el limbo, no sé, básicamente en la serie utilizan los flashbacks, pero también utilizan el futuro para hablar y luego otro mundo paralelo. Entonces, al final, el final es un poco confuso. Creo que dejó bastante insatisfacción el final. El final, en general, dejó bastante insatisfacción. Pero bueno, lo importante es participar, como que dice, ¿no? Como Los Serrano. Y, sí, sí, bueno, una serie completamente distinta, ¿no? Claro, por supuesto. Breaking Bad, de la que he oído hablar mucho y bien. Sí, además está elegido porque está entre mis favoritas, si no mi favorita. Breaking Bad es
bueno, está considerada también por muchos como la mejor. Es más, en la web IMDb, que es la mayor base de datos sobre cine que hay, se la considera la mejor, es la que mejor puntuación tiene. Eso también quiero decir, tampoco quiere decir nada, ¿no? Estamos hablando de una web en particular. Pero es una serie que en su momento arrancó tímidamente. Quiero decir, fue un poco, salvando las distancias con estos ejemplos que estoy metiendo un poco hoy, un poco como los Chichos o como el Fanny en su momento, ¿no? Que era por las gasolinas. Esto fue un poco el boca a boca, ¿no? En su momento. He puesto una comparación un poco extraña, sí. Pero me refiero a que no fue un pelotazo desde el principio, pero el boca a boca hizo que la serie se convirtiese también en un auténtico fenómeno y que fuese supervista, ¿no? En la última temporada y catapultó, bueno, pues a la gente. Bryan Cranston era medianamente conocido, era más bien un actor secundario y bueno, hace poco hablamos, ¿no? De una película que había hecho recientemente y le catapultó. Es una serie que está muy bien porque es un auténtico mezcla comicidad con un auténtico drama moral. Y es el cambio, o sea, la premisa es súper interesante. Es un profesor de instituto de química que, bueno, le detectan cáncer y tiene miedo por lo que va a pasar con su mujer y su hijo cuando él muera. Su mujer además está embarazada. Y entonces, por una serie de casualidades, se encuentra con un antiguo alumno que es camello y le dice, bueno, yo soy profesor de química, vamos a hacer metanfetaminas y vamos a venderlas para sacar dinero. Y él es un tipo sin personalidad, quiero decir, un personaje débil, que todo el mundo le manipula, todo el mundo se aprovecha de él, y es el cambio que va sufriendo. Lo que hay otras cosas más, ¿no? que endulzan la serie, pero básicamente ese proceso de cambio que él sufre es impresionante, es impresionante. O sea, el guión es impresionante y luego, pues, a nivel actoral es una pasada de serie. Claro. Pues vamos a anotar esta también en mi lista particular y vamos con la mejor, con la joya de la corona, en mi opinión, que es Juego de Tronos. Juego de Tronos, es que Juego de Tronos es el último gran fenómeno, ¿no? Ya digo que hemos elegido unas series, pero ha habido como Mad Men, ha habido unas Mujeres Desesperadas, también fue una... Pero esta serie ha sido el último gran fenómeno y en cierta forma, bueno, le pasa un poco lo que a Perdidos, ¿no? Que hay todo alrededor. También es verdad que está basado en una novela. En novela, sí. Aunque ya parece ser que finalmente, yo no he leído las novelas, pero parece ser que la serie ya se ha separado, Sí, ya se separó de la novela porque además no daban abasto, ¿no? O sea, el novelista no da abasto. No daba. Tampoco se lo toma con mucha prisa. Eso dicen, sí. Tampoco se lo ve muy apurado, no ando muy apurado. Y de hecho, bueno, pues es una serie que sorprende, porque además, como se suele decir, puede morir cualquiera en cualquier momento. Es mejor no coger cariño a ningún personaje porque te lo pueden matar. Y mezcla, bueno, pues, la fantasía con la Edad Media, con lo mitológico. Es una serie absolutamente distinta y parece increíble que una serie de dragones pues esté arrasando, pero realmente la calidad es increíble, más allá de... Ya he dicho alguna vez que a mí la temática fantástica no me atrae, pero realmente esta serie ha conseguido llevarse por delante ese gusto mío por lo no fantástico, vaya. Claro. Sí, es una serie que realmente... Esta serie tiene el récord de descargas ilegales. Sí, mira, no sabía ese dato, pero sí. Pero eso es lo que decía antes cuando me remitía a la otra serie. Es que estas series, además, nacieron o sea, el fenómeno de estas series tiene que ver mucho con Internet, con la forma de consumirlo. Ya no es como antes, que se veía la serie y esperabas todas las semanas a verlo. Es que hay un fenómeno global en el que la serie se descarga o se va a plataformas legales, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, Internet está muy presente. Es una cosa que enlaza la televisión con el cine y con Internet. Y no sabemos qué evolución va a tomar esto. Posiblemente siga un camino distinto al cine, más allá de las conexiones que hay. Claro. Para mucha gente es serie de culto, hay tremendo merchandising incluso en torno a ella y hay escenas, se me viene a la cabeza la boda roja, la muerte de Jon Nieve, la resurrección de Jon Nieve, donde la gente quedó prácticamente consternada frente a la pantalla. Sí, bueno, veremos. También las series de culto hay que verlo luego a posteriori, si son series de culto. Por ejemplo, Twin Peaks fue una serie de culto y van a hacer ahora la tercera temporada del año que viene. O sea, después de 25 años, bueno, se puede confirmar. Expediente X se puede decir que fue por lo menos es un fenómeno. Es un fenómeno. Y a día de hoy es verdad que es una serie de culto absoluto. La gente rinde culto a esta serie.
hasta incluso aparece en política, ¿no? Muchas veces la está mencionando a través de Pablo Iglesias, Sí. incluso ya otros partidos han unido, es como que a veces ha servido para explicar determinadas cuestiones de la política. Pero sea como fuere, sí tiene visos de que se va a convertir en una de las grandes. Aunque, como ya he dicho alguna vez, muchas veces a la hora de analizar esto es mejor desde el futuro. Y como no tenemos una bola de cristal, Claro. pues ya se verá. ¿Series españolas son buenas en general, en tu opinión? Vaya pregunta que me haces. A ver, no llegan a este nivel. Sí creo que ha habido un cambio significativo en los últimos años. Pero bueno, lo más que se podría acercar en los últimos tiempos quizás sería Ministerio del Tiempo. Sobre todo porque sí ha creado, sin llegar a tanto, pero sí una especie de culto, ¿no? a la serie. Y sí es verdad que ha sido un poquito valiente, sobre todo la valentía que ha mostrado la serie, más allá de los errores que encuentras en el guión, en la producción. Incluso a veces el casting no es el más adecuado, más allá de los gustos particulares. Pero sí ha sido valiente en la temática, en esa forma de mezclar bueno, lo cómico con algo un poco más intelectual o un poco más inteligente, ¿no? Porque a veces es como que en España no nos gusta lo chabacano. Pero eso sí, hay una cosa, bueno, hubo una serie, Crematorio también, que fue una gran serie, ha mejorado las series en general, pero hay una cosa que lastra las series españolas y es que los capítulos duran demasiado. O sea, en Estados Unidos duran entre 50 y 60 minutos. Aquí te duran entre 70 y 80 minutos y dicen que responde a necesidades televisivas. Aquí el prime time es distinto a como es en Estados Unidos. Pero eso de alguna forma lastra los guiones y pierde ritmo e incluso llega a aburrir. Vis a Vis es una serie también interesante y valiente. Sí, fue bueno. Entonces sí, es verdad que ha evolucionado, pero todavía se está muy lejos de las series. Creo que los guiones todavía están fallando un poco. Pero sobre todo es la pasta, o sea, no hay la pasta que hay allí. Allí es una verdadera industria y aquí todavía está incipiente. Bueno, vamos a ver si poquito a poco va mejorando. Decías antes que no tenemos una bola de cristal, sí tenemos una vasija de cristal que contiene limón, para el cual vas a probar suerte. Vamos allá. Una vez, de nuevo. Vamos a hacer así. Hay que poner nervioso un poquito. Bueno, pues no hubo suerte en este caso. No, Ismael, no. muchísimas gracias. En este caso, por hablarnos de la pequeña pantalla. Supongo que retornarás al cine en próximas semanas. Bueno, pues hablaremos de películas, sin duda. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, como gracias también les damos a ustedes por estar con nosotros. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Ya lo saben, aquí en esa Asturias Televisión, en el Magazine Y, en la Y Asturiana. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches.